Hola, acabo de ver su publicación, donde preguntaban a los miembros de la audiencia si les habían ocurrido cosas paranormales o escalofriantes. Bueno, eso me hizo pensar en una vez que me evacuaron de mi pueblo natal, antes de mudarme aquí a América Latina. En aquel entonces debería tener unos 6 o 7 años. Puedo recordar el suceso con cierta claridad, aunque la mayor parte es bastante difícil de recordar. La mayor parte la quisiera olvidar, pero con las lluvias intensas que hay, bueno, quién sabe. Espero que no sea lo mismo. Pero en caso de que sí, por lo menos tengan esta advertencia. Todos ustedes buscan una buena historia de miedo. Voy a intentarlo y contarles. En mi pueblo natal tenía un buen amigo llamado Finney. Finney y yo éramos muy unidos, casi como hermanos. Crecí siendo hijo único y pasaba tiempo con Finney casi todos los días, o por lo menos así lo recuerdo. Los recuerdos de aquellos días de mi infancia son preciosos, y el pueblo en sí era muy tranquilo y apacible. Estaba rodeado de bosques e incluso tenía su propia comisaría y ayuntamiento. Todo era perfecto. Todo andaba bien hasta que llegó un mes de lluvia. Cuando digo un mes de lluvia, lo digo literalmente. No paraba de llover. Llovió sin parar durante todo ese mes. Y fue bastante extraño porque la lluvia llegó sin previo aviso de los meteorólogos. Era casi como un huracán. Fuertes vientos, truenos, relámpagos y largos periodos de lluvia. Apareció casi de la nada. Simplemente empezó a llover a cántaros. El cielo se oscureció, las nubes se asentaron, la lluvia cayó y continuó durante todo el mes. Finalmente, los estanques, canales y ríos comenzaron a crecer debido a las fuertes lluvias. Las inundaciones ocurrieron en las primeras 2 semanas. Recuerdo una noche, cuando tronaba, estaba mirando por la ventana. Noté que los relámpagos tenían colores extraños. Algunos parecían naranjas, otros verdes e incluso algunos morados. Esto hizo que la lluvia cayera aún más fuerte. Al final, el agua llegó a tal nivel que nos alcanzaba los tobillos. Seguíamos yendo a la escuela porque pensaban que las inundaciones no eran gran cosa. Nos obligaban a usar impermeables, botas y paraguas todos los días. Todos notamos que, desde que empezó a llover, había un brote de insomnio entre los niños. A mí también me costaba dormir, y esa era una de las muchas razones por las que miraba los relámpagos por la noche. Nos sentíamos atraídos por la lluvia y la encontrábamos extrañamente relajante y tranquilizadora. Los relámpagos seguían iluminando el cielo cada noche hasta que finalmente se escuchó el trueno más fuerte. Al menos, eso me pareció, puesto que despertó a todo el pueblo. Cayó en algún lugar del bosque y entonces las cosas se pusieron raras de verdad. Todas las noches oíamos ruidos extraños, voces, susurros y rasguños afuera. Se podían encontrar socavones o madrigueras por todos los patios, céspedes, jardines y el mismo bosque. El agua nos llegaba hasta la cintura y al final a veces se suspendían las clases. Mi amigo Finney y otros niños de nuestro grupo venían a mi casa a menudo a jugar. A veces incluso se quedaban a dormir. Recuerdo una vez que me desperté una noche y sentí una fuerte atracción por la ventana. Estábamos en la sala y mi otro amigo Bryce miraba por la misma ventana por la que me sentía atraído al despertar. Él y otros 2 niños estaban en la ventana, mirando hacia afuera como intrigados, tratando de ver algo. Decían que alguien los llamaba y los invitaba a salir a jugar bajo la lluvia. Miramos y miramos afuera, pero
Nunca vimos nada. Pasaron unos minutos mientras seguíamos mirando por la ventana, sintiendo una extraña necesidad de salir. Finalmente, la lluvia arreció y también parecía que algo estaba nadando en mi patio trasero inundado. Nunca salió del agua para mostrarnos su identidad, ni qué era. Simplemente supusimos que era la lluvia formando extraños dibujos en el agua al caer. El impulso de salir persistía y comenzamos a escuchar susurros de nuevo. Solían ser del tipo de sal, es seguro, o ven a jugar con nosotros. La mayoría de las cosas que alguien le diría a un grupo de niños para convencerlos de que salieran de su escondite. Mi papá llegó a casa y fingimos todos dormir, ya que era muy tarde para estar despiertos. Mi papá era uno de los policías del pueblo y últimamente trabajó mucho, pero mis amigos y yo no teníamos la más mínima idea de por qué. Recuerdo que entró y habló con mi mamá. Le dijo que los niños estaban desapareciendo uno por uno, que no habían tenido suerte atrapando al que los estaba secuestrando y que los secuestros eran mucho más frecuentes. Eso era cierto. Walter, Lee, Jennifer y muchos otros no aparecían en la escuela ni en ningún otro lugar donde nos juntábamos. Recuerdo su rostro tan desanimado y preocupado, casi con náuseas. Recuerdo la conversación de mis padres mientras mis amigos y yo permanecíamos despiertos escuchando cada detalle. No encontramos ni una pista. Incluso algunos fueron sacados de sus casas y no había señales de entrada forzada, dijo. Mi mamá se sentó a su lado, tratando de consolarlo. Continuaron las conversaciones, pero nada relevante para lo que me estaba sucediendo. Y finalmente se fueron a dormir. Sin embargo, antes de hacerlo, se aseguraron de cerrar todas las puertas y cortinas. Mis amigos y yo nos quedamos despiertos, hablando de lo que acabábamos de oír, inventando nuestras propias teorías sobre lo que estaba pasando, pero todas eran demasiado infantiles. De vez en cuando, los susurros volvían y nos despertaban. A veces incluso eran rasguños o arañazos en las paredes o ventanas. No nos atrevíamos a abrir las cortinas para ver qué era. ¿Y quién podía culparnos? Al fin y al cabo, había un loco secuestrando niños sueltos. Estos sucesos se prolongaron durante semanas y los secuestros no hicieron más que empeorar. Las casas parecían vacías por la mañana y a veces dejaban a algunos niños solos, demasiado traumatizados para hablar, sin ninguna señal de entrada forzada. El pueblo estaba horrorizado y finalmente se convocó una reunión municipal. Algunos de mis amigos también habían desaparecido y de mi grupo solo quedaba Finn y Dalton. Esperamos afuera del juzgado con mi madre mientras se desarrollaba la reunión. Recuerdo haber preguntado de qué hablaban, pero mi madre siempre evitaba decírmelo, generalmente diciendo cosas como: son asuntos de adultos, cariño, todo eso es muy aburrido. O aún no tienes la edad para eso, no lo entenderías. Además, probablemente te daría mucho sueño. Es todo bastante largo, cariño. Recuerdo la noche anterior a la evacuación, justo un día antes de que terminara el mes. Vivía al lado de Dalton. Fue la noche en que los vi irse. Ni siquiera encendieron las luces. Simplemente salieron de la casa, dejando todo atrás. No se molestaron en cerrar la puerta con llave, ni en empacar, ni en cambiarse de ropa. Salieron por la puerta principal y se adentraron en el bosque. Supuse que estaban tomando un atajo, pero aún así me pareció bastante extraño. Lloviznaba un poco cuando se fueron, y la lluvia comenzaba a minorar. Empecé a oír susurros de nuevo, solo que mucho más fuertes. Miré por la ventana y observé las calles inundadas. Volví a ver extraños patrones en el agua, como si arrastrara un objeto en movimiento bajo el agua. Recordé que había un loco secuestrando niños por la noche
y decidí cerrar las cortinas para que nadie pudiera ver dentro de mi habitación. Entonces comenzaron los arañazos y rasguños. Los susurros y rasguños no cesaron y me sorprendió haber podido dormir. Me despertó mi madre y el sonido de la alarma de evacuación que había activado el ayuntamiento. Estaba demasiado dormilado para entrar en pánico, así que simplemente seguí las instrucciones de mi madre y salí. Nos dirigíamos por nuestra ruta de escape, que atravesaba una zona elevada dentro del bosque, y tomamos un camino de tierra. Mientras avanzábamos con dificultad por el agua, nos encontramos con Finny y su madre. Ambos conversaron un rato mientras esperábamos a que se unieran a los demás. Mi padre y un par de los hombres llegaron por el camino con escopetas y linternas. Mi madre le preguntó qué estaba haciendo y mi padre solo respondió: encontramos el lugar donde tienen a los niños, con la expresión más sombría que jamás le había visto. Mi madre lo besó para despedirse y les deseó buena suerte a él y a su grupo mientras caminaban penosamente por las aguas turbias y lodosas hacia el bosque profundo. Mi madre me hizo una seña para que la acompañara, pero de repente otra mujer se acercó pidiendo ayuda. Mi madre nos dijo a Finn y a mí que nos quedáramos donde estábamos, mientras ella se iba con la madre de Finn a ayudar a esta mujer. Hicimos lo que nos dijo y nos quedamos de pie en las aguas turbias y lodosas. Empezamos a oír débiles susurros de nuevo y nos sentimos profundamente relajados. La sensación era ominosa. Persistió durante todo el tiempo que esperamos a que nuestras madres regresaran. Recuerdo haber tropezado y caído al agua. Eso creí, hasta que no pude mantenerme en pie. Entré en pánico cuando sentí una fuerza que me arrastraba al agua y oí los gritos de pánico de Finny. Sentí una mano que me agarró con fuerza del hombro y me sacó a la superficie. Mi madre me cargó, me dejó sobre una cerca cercana y me revisó. Pensé que probablemente había caído en un socavón o en una zona profunda del sendero, ya que había muchos agujeros por ahí. Noté que la madre de Finny lo llamaba y lo buscaba por todas partes. No me di cuenta de que Finny también se había caído conmigo. Seguí pensando que habíamos caído en un socavón y eso fue lo que les dije a la madre de Finny y a mi madre. Hasta que sentí un dolor punzante y vi que tenía un moretón en el tobillo. Al examinarlo, vimos la marca de una mano delgada y huesuda. Otro fuerte relámpago resonó y empezó a llover de nuevo. Finalmente, llegamos a un lugar elevado, subimos a los autobuses y coches que nos esperaban. Muchos de los coches eran de familiares y seres queridos que habían venido a recoger a los habitantes del pueblo que habían evacuado. Vimos que mi tío nos estaba esperando y subimos en su coche. Pues de esa noche, nunca volví a ver ni a mi padre ni a Finny. Fueron declarados desaparecidos y hasta el día de hoy sigo sin saber qué les pasó a ellos. Mi pueblo nunca volvió a ser habitado y nadie nunca volvió a hallar a esos niños. Solamente estoy seguro de una cosa: si no deja de llover por más de una semana, tienes que prepararte para salir de ahí. Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. Eso fue Un mes de lluvia, compartido por Havoc 98. No quiero faltarle al respeto a Havoc, pero es una historia algo básica. Creo que se pudo hacer mucho más con el planteamiento de Un mes de lluvia. Cosas como, no lo sé, algo extraño flotando entre los charcos con colores peculiares, criaturas sumergiéndose en charcos demasiado pequeños para albergar a seres de esas dimensiones. Aunque igual y sonaría más tonto con esos cambios que estoy sugiriendo, ¿no creen?
Lo único que puedo decir con toda seguridad es que las lluvias están bastante intensas en esta temporada. De por sí, el que nos obliguen a estar aislados ya puede ser malo. Pero la idea de que algo siniestro esté ocultándose entre un fenómeno natural, eso sí es bastante inquietante. Tengan cuidado ahí afuera, audiencia. Uno no sabe que puede estar ocultando algo tan común como la lluvia. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Por favor, comenten, compartan, suscríbanse y todo eso. Esta transmisión de terror ha terminado.